estudiando la Biblia y compartiéndola. Avanzamos ya en el libro de Amós, el capítulo 2. Recuerda que siempre hay un mensaje de Dios para nuestra vida. En Amós 2 vamos a encontrar la continuidad de esas acusaciones, de esas sentencias contra los pueblos vecinos al pueblo de Israel, aquellos que fueron paganos y fueron idólatras e incurrieron en varios pecados y situaciones bien tristes ante la moral. Y aquí vemos en el versículo 1 que dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego a Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab en el tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Quitaré al juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Aquí en Moab vemos que incurre en una profanación de tumbas. Esto era una gran falta de respeto en el mundo antiguo, en la cultura hebrea, y yo creo que sigue siendo una falta de respeto también en nuestro tiempo, puesto que los seres humanos somos hechos a imagen de Dios. El respeto por los muertos es una costumbre realmente universal. En 1 Samuel encontramos una historia que nos hace eco a este punto. En el capítulo 31, versículo 8 al 13, esto es la época 250 años antes de Amós. Recordamos que cuando el rey Saúl fue asesinado con sus hijos en batalla contra los filisteos, ellos los tomaron y los colgaron en un muro, en ese muro de Bet-Sean. Se cuenta el relato bíblico que Jabes Galaad, un grupo de valientes de Jabes Galaad, hicieron un esfuerzo extraordinario por ir y rescatar los cuerpos muertos, los cadáveres del rey Saúl y sus hijos. Los llevaron corriendo riesgos bastante peligrosos y los regresaron a su tierra, los sepultaron con dignidad. Así vemos entonces, notamos el sentir que tenían ellos, el respeto por los muertos. En el versículo 4 dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová. Aquí aparece ahora que el castigo viene también para Judá. Recuerda que siempre estamos en estos libros viendo el pueblo de Dios del Antiguo Testamento dividido, el reino del norte y el reino del sur. Judá es ese reino del sur, Israel con capital Samaria era el reino del norte. Así que aquí se está condenando al pueblo de Dios, en este caso a Judá también, porque es claro que las 6 naciones vecinas y paganas representaban un cuadro terrible de la pasión humana desenfrenada hacia la violencia, hacia el pecado, hacia las guerras, hacia el genocidio, las matanzas, cosas que vemos también hoy, violaciones, todos estos flagelos antiguos manifestados en estos pueblos, estos países paganos que no tenían a Dios dentro de ellos, que no tenían el reconocimiento del Dios de la Biblia, el Dios de la moral, incurrieron en esta clase de faltas tan terribles. Pero es algo bastante aterrador ver que ahora el propio pueblo de Dios, que recibió la encomienda de la ley con principios morales bien claros, también incurrieron en los mismos pecados. Pero eso nos lleva a preguntar: ¿cómo es que el pueblo de Dios llegó a cometer pecados terribles y seguir pensando que eran buenos cristianos, sirviendo a Dios? Y esa pregunta podríamos hacerla hoy también en el mundo cristiano en el cual tú y yo nos movemos. ¿Cómo es posible que la gente, que los pueblos cristianos como Colombia y otros países
pues, se pueda incurrir en violencia, en genocidios, en violaciones, en matanzas y seguir siendo o seguir profesando una religión llamada el cristianismo? ¿Cómo es posible que esto pueda suceder? Pues así como sucedió en el pasado, sucede hoy en nuestro tiempo. Y vemos aquí cuando leímos el versículo 4, vamos a encontrar la razón que veíamos ayer también. Recuerda que ayer vimos que el Romanos, el apóstol Pablo dice que por sacar a Dios del centro, por apartarse de Dios, entonces el ser humano termina en situaciones bien tristes, bien terribles, cometiendo pecados horrendos. Y aquí dice, porque menospreciaron la ley de Jehová. Es lo que resalta el versículo 4. Y por eso entonces hay una inmoralidad desenfrenada, como dice aquí. Ahora, sigamos leyendo versículo 6, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Ahora viene la acusación y la condena de Israel, es decir, del reino del norte, pero que eran también conocedores y considerados pueblo de Dios. Y se está condenando en ellos aspectos como el trato injusto con el pobre. Versículo 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. El hijo y el padre se allegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Así que aquí comenzamos a ver los pecados del reino del norte, el cual eran pecados contra el amor de Dios. Y el profeta se indigna por la ingratitud y falta de amor de un pueblo que había recibido tanto. Mira cómo dice el versículo 9, ¿qué había hecho Dios con ellos? Yo destruí delante de ellos a los amorreos, que eran altos como los cedros y fuertes como las encinas. Destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. A vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que tomarais posesión de la tierra del amorreo. Y levanté profetas entre vuestros hijos y nazareos entre vuestros jóvenes. ¿No es esto cierto, hijos de Israel? Dice Jehová. Y aquí hay declaraciones que recuerdan, el profeta recuerda cómo Dios hizo tantas cosas, hizo tanto bien por su pueblo Israel, pero ahora ellos estaban lejos de Dios, estaban dando la espalda a Dios y dando también cabida a estos pecados y a estas situaciones inmorales que iban en contra de la ley de Dios. Y así el profeta señala 3 manifestaciones de pecado por la falta de amor. Presenta, número 1, opresión de los pobres. ¿Será que hoy no vemos también estos mismos pecados? Opresión del pobre. Número 2, perversión de justicia en los tribunales. Qué terrible, ¿verdad? Ver que esto sigue presentándose hoy en nuestro tiempo. Y número 3, la inmoralidad abierta hace referencia a prácticas insoportables, como que el padre y el hijo frecuenten, dice, a la misma joven, dice ahí el texto. Esto es una declaración que hace ver que había prostitución en aquella época y también lo hay hoy. El versículo 8 nos dice, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Era una obligación en aquel tiempo devolver las prendas, la ropa prestada antes que se pusiera el sol, porque el pobre seguramente la necesitaba para cubrirse del frío, para abrigarse. Pero los ricos, dice, tomaban la ropa del pobre como tapetes para acostarse, para pisotearlo frente a sus dioses. Hoy también vemos esta situación, no estamos lejos. Cuando el pobre tiene deudas con el rico, difícilmente es perdonada la deuda, pero ¿qué actitud toma aquella persona que es la que tiene los recursos? Los despilfarra, se los malgasta, prefiere antes malgastar
ir al despilfarro antes que ayudar, perdonar una deuda, saldar una cuenta. Esto vemos hoy. Así que el mensaje de Amós se dirigió a una generación que había divorciado la religión de la moralidad. Pero esto traería como consecuencia el juicio severo de Dios. Porque finalmente Dios tiene que hacer justicia por la demanda de su amor, porque el amor también trae justicia. Queridos amigos y amigas, seguimos estudiando la palabra. Mira, llegamos al final. Recuerda que no solamente debemos estudiar, sino compartir. Así que comparte este mensaje para que también otros lo disfruten. Si no te has suscrito, hazlo ahora. Suscríbete y sigue junto a este programa estudiando la Biblia cada día. Un capítulo. Mañana vamos a Amós 3. No lo olvides, lee todo el capítulo y hazlo con oración. El Señor va a revelar mensajes poderosos para tu vida. Hagamos una oración. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque podemos ver la historia, podemos ver los sucesos que dejaste allí con lecciones para nosotros hoy. Ayúdanos a vivir cerca de ti para abrazar tu ley y vivir en tus principios morales y no con doble cara, como vemos, Señor, en este tiempo. Ayúdanos, guíanos con tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones les deseo a todos.